si no es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa gente que no entiende, y hay gente que se atribula cuando vienen problemas y situaciones, y hay gente que se confunde, se quieren ir a la iglesia y se quieren ir al mundo y volver atrás, y no se olvidan de que la palabra dice que la guerra es contra espíritus, y los identifica claro. Empieza a decir principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, la guerra contra la iglesia no es física, no es visible, sino es espiritual y es invisible. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo más que odia el enemigo, siempre que hablamos de este mensaje, es un ataque terrible. La última vez que hablamos fue así. El enemigo siempre va a odiar lo que tiene presencia de Dios y lo que pertenece a Dios. Por eso el enemigo odia tanto al cristiano y a la iglesia. Por eso es que la iglesia siempre tiene que estar con los ojos pendientes y atentos, porque va a venir ataque en todo tiempo y en todo momento, ataques inesperados, ataques que van a llegar cuando menos no te lo esperas. Pero tienes que andar en el espíritu para poder entender que la guerra es espiritual. Tienes que andar viviendo en el espíritu, no mirando con ojos carnales para no pecar carnalmente, sino andar con los ojos espirituales para discernir lo que se discierne espiritualmente. De que la oposición va a llegar, tiene que llegar mientras estamos en esta tierra. Mientras estamos aquí alabando a Dios, vamos a enfrentar oposición. Oh, gloria a Jesucristo le dijo a sus discípulos: en este mundo vas a tener aflicción, en este mundo vas a tener persecución. Pablo sabe lo que estamos hablando, porque él enfrentó cárcel, persecución, blasfemia. Tenemos que enfrentar la oposición. La diferencia de saber que hay oposición es entender cómo poder enfrentar la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que entender que cuando venimos a la iglesia y entramos a las puertas, tenemos que venir con acción de gracia y con ganas de alabar a Dios, porque llegamos a la iglesia a alabar a Dios, a bendecir, pero es una guerra espiritual. Oye bien, cuando digo una guerra espiritual es que tú vienes a buscar bendición, pero el enemigo no quiere que Dios te bendiga. Por eso usted va a la iglesia a escuchar mensajes y usted ve que el pastor, el predicador, se le hace difícil hablar de Dios, porque la iglesia se calla y lo que hace es que le da lugar al enemigo para cubrir la bendición que va a descender sobre la iglesia. Entonces, cuando usted va a la iglesia, usted viene con la mentalidad de alabar a Dios y de buscar la presencia de Dios y de buscar la unción del Espíritu de Dios. Por eso cuando llega, usted tiene que comenzar a clamar y a reclamar lo que es de uno, que es la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se levanta la oposición, siempre que se levanta la oposición, el ser humano tiene miedo. ¿A quién no le da temor? Somos seres humanos. Pero es algo importante que nos enseña la Biblia, y es algo que vamos a descifrar en este día, vamos a entender en esta tarde, y voy directamente a lo que leí. Cuando acabamos de leer Éxodo capítulo 7, nos damos cuenta de algo importante. Dios había hablado con Moisés y le había dado una encomienda. Dios se había dado revelar a Moisés en medio de una zarza ardiendo para darle un mandato, para darle una encomienda. Moisés al tiempo lo entendió. Una cosa es entender el llamado de Dios, otra cosa es obedecerlo. Una cosa es obedecer el llamado de Dios y otra cosa es entender las consecuencias de obedecer el llamado de Dios. Porque cuando Dios te habla y te profetiza, todo el mundo dice amén. Pero cuando tienes que enfrentarte a las consecuencias de ese llamado, entonces que la gente se turba, le da miedo. ¿Cuánto hablan a Dios? El que lo alaba a mí, el que no lo alaba a mí, Dios va a hablar del Senador. El alabe que lo alabe, lo bendiga que lo bendiga. Dios va a hablar, yo siento la presencia de Dios. Entonces cuando Moisés ya había recibido la voz de Dios, ya Moisés había entendido el propósito de Dios, ahora le tocó enfrentarse a Faraón. Bendito sea Dios. Faraón es tipo de oposición. Aleluya. Dios le había hablado a Moisés y le dijo: ve a Faraón y dile a mi pueblo que salga. Entonces él entendió y se fue. Pero cuando llegó, él no iba a llegar a hablar con Faraón.
todavía tienen señales y prodigios. Ahí están los cristianos que todavía tienen con qué enfrentarse al diablo cuando le piden una señal. No estoy hablando de los que no alaban, ni los apagados que se turnan en las oposiciones. Estoy hablando de que cuando el diablo hace frente, ellos no retroceden. Si no le dicen al diablo, tú quieres ver, tú quieres ver quién está conmigo, tú quieres ver quién soy yo. Tú quieres ver quién soy yo. Vamos a ver entonces. Dios le gusta a la gente brava. No para pelear carnalmente, sino espiritualmente. Porque hay gente que carnalmente se pelea con cualquiera, pero se convierten y le da miedo, alaba. Se convierten y no quieren ni alabar, ni cantar, ni predicar. Le tiemblan, esto no es sudadera. La rodilla le tiemblan cuando tienen que predicar. Aleluya, aleluya. Dios quiere que el hombre de Dios sea valiente. Y cuando la oposición se le ponga de frente, le diga, tú quieres ver quién soy yo. Y lloraba en la prueba, en la tentación. Y Dios me dijo, ya no llores más. Tú no eres machito, tú eres guapo. Tú no tienes un temperamento fuerte. Y ahora que te levantes y la traigas al diablo. Y le digas al diablo que se eche un lado y sigue caminando. Pero se va a levantar la oposición. La oposición se levanta no para detenerte, no para hacerte retroceder, sino para medir en qué nivel espiritual tú estás. A ver si eres un emocionalista o un espiritual. A veces, mira, oye, cuando se levanta la oposición, el diablo lo que quiere es probarte si tú eres cristianito o eres cristiano. El diablo quiere probarte si tú eres de los que retrocede o eres de los que te enfrenta. Entonces se levantó la oposición y lo que me llamó la atención fue que rápidamente Moisés utilizó lo que Dios le había dado, pero lo que Moisés no sabía era que se iba a enfrentar a una oposición. Cuando él vino y convirtió la vara en culebra, ni por la mente le pasó que el faraón iba a hacer otros milagros también. Entonces el faraón llamó a los adivinos, los hechiceros, para tratar, como el diablo siempre quiere imitar a Dios en todo quiere imitar a Dios. Trajo a los hechiceros y le dijo a estos hechiceros, la culebra tuya no me asusta, porque yo tengo dos que pueden convertir varas en culebras también. Porque la gente no entiende que el diablo te va a hacer frente. El diablo no le da miedo cuando se enfrenta contigo. La oposición no va a retroceder de la baja así porque sí. Tú tienes que probar de quién eres. Tú tienes que probar cuánto precio has pagado. Tú quieres probar cuántas veces has orado y has ayunado. Tú no probar el diablo que es de oración y de ayuno. Oye, me llama la atención porque las dos culebras del faraón, las dos varas se convierten en culebras. Entonces tenemos un enfrentamiento. Esto tipifica mucho, lo voy a llevar suave. Tenemos al hombre de Dios enfrentándose a Faraón. Tenemos al hombre de Dios haciendo un milagro poderoso. La vara se convierte en culebra. Al otro lado tenemos a los hechiceros de Faraón, que agarran la vara y también la convierten en culebra. Entonces eran dos culebras contra una culebra. Aquí que a mí me gusta estudiar esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando se levanta la oposición, Dios no se mueve en cantidades. Yo decía en la mañana que Dios no se mueve en cantidades ni en multitudes. Con un hombre, una persona que procure buscar a Dios, Dios lo va a usar. Un hombre, Dios va a usar. Una persona que quiera buscar a Dios no necesita 20, ni 30, ni 40, ni 50. El que se mantenga buscando a Dios, Dios lo va a usar. Lo va a usar. Entonces se paró. Me llama la atención algo, que lo primero que hizo la culebra de Dios, bendito sea Dios, cuando se levantó la oposición, es que me meto ahí, perdóname que me meto ahí como que estoy ahí viendo las dos culebras y la culebra de Moisés. Las dos culebras ahí, yo me imagino, yo no lo dice la Biblia, dándole vuelta a la culebra de Moisés, diciéndole, somos dos contra
fácil. Y la culebra, yo imagino la culebra tranquila, dos culebras ahí, y Faraón riéndose. Este hombre viene a espantarme a mí con una culebrita, yo tengo dos. Se hace el diablo. Se hace el diablo tratando de espantarme. Y yo me imagino a Moisés tranquilito, ¿no? Es que, espérate. Y Moisés tranquilito, las dos culebras dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Y cuando vino la culebra de Moisés y se comió la primera culebra, que yo me imagino a la otra culebra temblando, que yo me imagino a la otra culebra retrocediendo, y la culebra se comió, la primera culebra se la comió, y me imagino que siguió la otra y se la comió también. Cuando se levanta la posición, donde Dios está de tú a tú con la iglesia, donde la gente está siguiendo predicadores que hablan bonito, pero no tienen señal de Dios. Ya eso se tiene que acabar. Ya la iglesia tiene que buscar a los espíritus para que y a eso de Dios. Cada mensaje aquí lo que Dios me dé le va a decir, le gusta que no le gusta. La iglesia ya tiene que despertar y buscar los dones del espíritu y andar bajo la unción y dejar ese despertar con la doctrina de renovación y buscar la gloria de Dios. Dios tiene gente de poder. La gente apaga y no la usa. La gente apaga y no la usa. Dios tiene gente de poder. ¡Aleluya! Gloria. Gente atrevida, gente que cuando venga la oposición no corre, cuando venga el problema no corran para atrás, cuando vengan las situaciones no se acobarden, sino que se enfrenten a la situación. Que hay gente que solo pasa llorando, hay gente que solo pasa tribulada, hay gente que solo pasa triste, hay gente que solo pasa malhumorada. Aleluya, cuando venga la oposición es momento de que Dios derrame su gloria. Culebras que se quieren levantar contra la iglesia, culebras tipo de demonios, tipo de Satanás, pero en el nombre de Jesús las culebras tienen que salir. Oye lo que te digo yo de parte de esta hora, escucha palabras que tengo yo para hoy la vida, para que llegue el tiempo para que entremos a esas puertas y no también Dios va a revelar y va a sellar el pecado oculto que hay en el líder. La pura vacuna matando la cadena de Mahai. La pura el cuerpo de tu suelo, la pura vacuna que te lo va a tomar la mamá de tu suelo. Me cuerpo de tu y tú a la pura para tu papá para tu si nos descuidamos se nos mata el diablo a la iglesia. Si nos descuidamos se nos mata el diablo a la iglesia. Si nos descuidamos se nos mata el diablo a la iglesia. Si nos descuidamos se nos mata el diablo a la casa. Si nos descuidamos se nos mata el diablo. Si nos descuidamos. No voy a decir esto, lo voy a decir para testificar. Porque hay gente que cree como gente que no cree. Una vez yo traje un mensaje de guerra espiritual allá arriba. Y yo estaba predicando de allá arriba. Y había una presión terrible, una presión tremenda. La semana antes de ese mensaje era una presión terrible. El diablo se levantó, quería que yo saliera corriendo. Y yo me paré de frente y yo voy a predicar este mensaje. Le guste que no le guste. Y empezaron de guerra espiritual, de guerra espiritual. Y estaba un ambiente caído, nadie alababa a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Y estábamos predicando de guerra espiritual, de principales y potestades. Y un ambiente caído. Y nadie alababa. Y el Señor terminé de predicar. ¿Será que tú no me diste este mensaje? ¿Será que fue una emoción? Aleluya. Y al tiempo nos dimos cuenta que sentado ahí había una bruja, había una satánica que cada vez que buscaba la presencia de Dios, lo que quería era invocar a los espíritus para que la presencia de Dios vaya. Si lo descubrimos bien, cualquier persona ni se va a la iglesia y no lo parte. Pero si hacemos eso, la unción de
esta semana va a estar. Estamos ya esperando los ataques. Estamos ya esperando los ataques. No tengo miedo a nadie, a nadie. No estoy dando lo que Dios me dice que dé. Dios me dijo una vez, te voy a dejar de usar porque tú no hagas lo que yo te digo que dé. Y duró un tiempo que no predicaba porque Dios me dijo, no te voy a dar palabra porque tú no hablas nada de lo que yo te dé. Ahora yo estoy comenzando a hablar palabra de lo que Dios me da. Siento la gloria de Dios. Es hora de la iglesia de Dios fuerte para el pueblo. No comienza a vivir una unción, un avivamiento, un poder sobrenatural. Aleluya. Gloria. Y la gloria de Dios tiene que morar al templo. La gloria de Dios tiene que morar a la iglesia. Los cristianos tienen que estar llenos de Dios. Los cristianos tienen que estar llenos. No es posible que lo que tenemos la sana doctrina estemos apagados sentados. Y los falsos profetas ganando gente para saber quién. Y los falsos maestros con cadenas televisivas. Y nosotros que tenemos la verdadera palabra de la unción de Dios estamos callados. Y estamos amedrentados por una oposición. Siempre va a existir la oposición. Pero mientras Dios tenga un lugar en una casa, nunca va a vencer la oposición. Mientras Dios tenga este lugar, y la voy a contestar ahorita. Hay que decir esta mañana que en su país, en Honduras y en otros países, se mueve Dios más que aquí. Y es real, es verdad. Yo lo viví. En Puerto Rico, como no a mí 7 días a la semana culto. En Puerto Rico es diferente. Yo sé que en Honduras también, en Salvador y en México. Todo el mundo no tiene las facilidades que tenemos aquí. Y Dios se mueve. Y el que está mal, Dios le revela el pecado también. Y el que viene con muchas cosas, Dios lo sienta atrás. Y aquí cualquier persona le damos parte. Pero ¿saben qué, hermanos gemelos? Yo le voy a decir algo, ese mensaje fue un reto para la iglesia. Yo le voy a decir algo esta mañana. Esta tarde, esta iglesia se va a comprometer a buscar de Dios como nunca antes. Ya hemos comenzado y la vigilia no va a parar. La vigilia va a empezar más temprano. Y vamos a dar ayuda mensual. Y estamos esperando a pasar. Yo sé que lo he citado mucho, pero tengo que ir a este versículo, porque este versículo me enseña mucho, este capítulo. Y es esencial entender que cuando David llegó a la guerra, que supuestamente estaban dispuestos a pelear el pueblo de Dios, todos estaban callados y turbados. Todos tenían miedo. Cuando se levantó la oposición, desde el rey, el capitán, los soldados y el pueblo de Dios estaban asustados, estaban temerosos, tenían que miedo. Porque cuando se levanta la oposición, lo primero que hace la gente es retroceder. El que no tiene poder de Dios, lo primero que hace es turbarse. El que no tiene poder de Dios, lo primero que hace es criticar y murmurar y me voy. El que no tiene unción de Dios, deja que la carne resuelva lo del espíritu. Y la carne no tiene parte ni suerte con el espiritual. El que tiene el espíritu interpreta con el espíritu, anda en el espíritu, habla en el espíritu, canta en el espíritu, camina en el espíritu, piensa en el espíritu, toca en el espíritu, ministra en el espíritu, maneja en el espíritu, trabaja en el espíritu, aleluya, habla en el espíritu, entonces le dice David, nadie se atreve a enfrentar a la oposición
Entonces yo me voy a enfrentar a la oposición. Como todo el mundo tiene miedo, por eso le dije al principio, que no se deje equivocar, no se deje enredar. Dios no necesita de mucha gente. Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de nación, no le dijo a todos. Dios le dijo a Moisés, tú vas a liberar el pueblo, no le dijo a todos. Dios le dijo a David, tú vas a matar a Goliat, no le dijo a todos. Dios mandó a que su único hijo para salvar la humanidad, no le dijo a otro. Lo que no pudieron hacer ninguno de los profetas ni sacerdotes, lo hizo Cristo. Dios no necesita mucha gente. Levantó a uno que era peligro, que era pobre, levantó a peligro a Cristo. Aleluya, Dios no necesita mucha gente. Una persona que busque a Dios. Aleluya. Mientras estaban todos ahí colmados, se levantó el espiritual. Se levantó el que estaba lleno de Dios. Se levantó el que tenía Dios un propósito con él. Se levantó el que cuando nadie lo miraba, cuando nadie sabía dónde estaba, él estaba cuidando ovejas, pero estaba tocando el arpa y alabando a Dios. Se levantó el que nadie tenía en cuenta. Porque cuando fueron a la presión de la guerra, nadie se atrevió a enfrentarse a Goliat. El que llegó a dejar unos panes y unos quesos fue el que le dijo a la oposición, ¿qué estás haciendo enfrentando al pueblo de Dios y al Dios viviente y a Jehová de los ejércitos? Dando a entender que los líderes cobardes de la nación, empezando por Saúl, no Masaya, porque era un líder cobarde. Que me oigan bien los líderes hoy, Dios no quiere líderes cobardes. Amén. Aleluya. Que me oigan bien lo que le digo, Dios no quiere líderes cobardes. Vive para siempre. Aleluya. Dios no quiere líderes miedosos. Amén. Dios no quiere líderes que le retrocedan a la oposición. Aleluya. El que estaba llamado a enfrentar a Goliat no era David, era Saúl. Amén. Gloria. El que estaba en los guerreros, los capitanes, estaban todos acobardados. Y los hermanos de David Santo. estaban ahí viendo la oposición y no le metieron mano. Santo. En vez de enfrentarse a la oposición, fueron ellos de oposición a David. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Porque hay gente que no hace ni deja hacer. Porque hay gente que no se enfrenta a la oposición si no son oposición. Y no creo que ellos no tienen que ser oposición, sino tienen que hacer que la oposición retroceda. ¿Usted me está entendiendo? Entonces cuando nadie quería enfrentarse a Goliat o a la oposición en esta ocasión, David dijo, yo me voy a enfrentar a la oposición. Yo le voy a enseñar que el Dios que yo le sirvo no quiere que nosotros nos quedemos con miedo ni con temor, sino que le digamos a la oposición que retroceda, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero la palabra primero dice poder. Gloria. ¡Poder! La humanidad tiene que vivir bajo el poder. Amén. Para cuando venga la oposición pueda enfrentarla con poder. Me llama la atención porque no se dejó llevar por los que se opusieron. Por eso me gusta tanto hablar de David. Gracias a Dios que mi hermano se llama David. Y no se puso a escuchar lo que se opusieron. Qué gran problema hoy en día que a la gente le gusta ver lo que la demás gente piensan de ellos. ¿Saben por qué hay muchos líderes que no crecen? Porque están pendientes a ver qué la gente dice de ellos. Amén. Vive. Gloria. Yo escribí en Facebook una vez, yo no tengo Facebook, para agarrarle Karina. Y tuve muchos likes, ¿sabes? Gloria a Dios. Le puse, tú eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Porque la gente mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. ¿Cómo se acuerdan? Lo que tiene Facebook de una mano. Es que en estos días hay tantos problemas con los líderes. Y estoy hablando, digo líderes, no estoy hablando de aquí nada más. No piensen que estoy tirando a todo el mundo aquí. Estoy hablando de líderes de la iglesia en general cristiana. Los predicadores, evangelistas, misioneros. Están tan encerrados en lo que la gente dice que ya no predican la palabra de la sana doctrina. Porque no lo invitan a predicar, porque no lo invitan a cantar, porque no le dan ofrenda, porque no lo respaldan. Tiene miedo. Va a predicar esto aquí, después si no pone fuego el balón, va a haber problema. Póngalo. Porque la gente está nada más oyendo qué piensa la gente de ti. La gente camina por la visión de la gente. Dios no te llamó a caminar por lo que diga tu hermana. Dios te mandó a caminar por lo que dice él que tú eres. ¿Tú me estás entendiendo en esta tarde? Tienes que dejar de escuchar lo que dice la gente y escucha lo que Dios te está diciendo. Hay gente que le presta más oído a la gente que a Dios.
y que yo no tengo los dones y que yo no sirvo para líder y Dios te llamó. El hermano no te llamó. El que paga el precio eres tú. El hermano paga el precio por ti. El que no soy yo. Si hay alguien que tal vez ora por mí, amén. Pero yo soy el que me paga la rodilla a las 3 de la mañana. No es el hermano que está durmiendo. Entonces la visita dijo, no tengo tiempo para irte a ti. Porque la oposición, mientras tú hablas, la oposición sigue de frente. Dale la mano que está a tu lado y no hable. Enfréntate a la oposición. Pero riéndose, hermano, yo me trae enojado aquí. Oye, que me enojé conmigo, no se conmigo. Cuando llega a la casa, diga, Señor, si fue de Dios el mensaje o no. Que no voy a revela si Dios habló o no. Me voy a revelar que Dios le habla si fue Dios que habló. Entonces, no tengo tiempo para lo que tú digas. Mientras tú hablas, la oposición sigue al frente. Y después vino donde el líder espiritual, el líder, el rey Saúl, que era el que estaba llamado a ser ejemplo, y le dijo, tú eres un muchachito y eres un hombre de guerra. Dios bendiga a los líderes. Porque hay tanto líder negativo hoy en día. Vive para siempre. Hay tanto líder que no creen ni en la luz eléctrica. Hay tantos líderes que hablan de Dios y que dicen que Dios no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios no tiene miedo. El que conoce a Dios sabe que no es él, sino es el que está atrás de él, el que está delante de él, el que está arriba de él, el que está al lado de él, sabe que está rodeado de la presencia del Todopoderoso. Entonces fue y se enfrentó a Goliat y le dijo, mi hermano no me creen. No, ahí no dice que su papá, pero yo me imagino que si no le creen a los hermanos, porque ellos miedosos no le creyeron. No le creyeron a Saúl, le puso ahí una herramienta que no era de él, unas armas, armamentos que no eran de él. Yo no estoy acostumbrado con eso. Y fue y se enfrentó a Goliat. Y lo primero que hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones vivientes, que tú has retado. La oposición no es por lo que tú sepas de la Biblia. La oposición no se vence por cuánto tiempo lleva la iglesia. La oposición no se vence por tus cargos en la iglesia liderando. La oposición se vence cuando tú clamas a Jehová y Jehová te oye. No está Olivares de ahí, el hermano, que él quiso pasar ahorita. No hemos hecho llamado, él quiso pasadores de ahí. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces David, que derrotó a quién? A Goliat. Derrotó que la oposición que estaba deteniendo al pueblo de Dios. Porque se va a levantar la oposición contra el pueblo de Dios. Y Dios está viendo a los David que se atreven a pelear o los Saúl que le da miedo. ¿Cómo ama a Dios? Dios está buscando a David que se enfrente a Goliat y le diga a la oposición que tiene que irse en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor de verdad? No lo digan porque yo lo mandé. ¿Cuánto alaban al Señor de verdad? Hay un mensaje positivo para los estudiosos del Instituto Teológico. Es un mensaje positivo. Voy corriendo por páginas de la Biblia. Alabado sea el Señor. Y voy dando un detalle de lo más importante y de la aplicación personal y espiritual. Amén. Algo importante, el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Había un hombre, vuelvo y le hablo de uno. Había un hombre, un profeta de Dios, por el nombre del Señor, que se enfrentó a una gran oposición. Había unos profetas de Baal que le estaban haciendo la guerra al pueblo de Dios. Ahí lo tiene usted ahí. Lo voy a leer. Entonces acá, oiga bien, primer libro de Reyes, 18, 20. No se preocupe que yo voy a terminar. No se preocupe que voy a terminar lo que Dios nos ha dado esta tarde. Dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo comunicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió para nada. Elías volvió a decir al pueblo, solo Dios quedaron profetas de Jehová. Oiga bien, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desen los pueblos pueblos y escojan ellos uno y corten los pedazos y pónganlos sobre la leña.
Un solo hombre. No era fácil. Cualquiera dice amén, pero no era fácil. Esa gente era idólatras paganas. Esa gente lo que estaban haciendo era retando al hombre de Dios. ¿Sabe lo que me gusta? Cuando el hombre de Dios está lleno de Dios, no le tiene miedo a los retos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando digo hombre, digo mujer también. Cuando el hombre, la mujer de Dios, está lleno del Espíritu Santo de Dios, no le tiene miedo a los retos. Aleluya. ¿Sabe por qué se levanta la oposición a veces? Santo. La oposición se levanta no para que tú te caigas ni te quedes atrás. La oposición se levanta para que veamos la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cómo? Para que veamos la gloria de Dios. ¿De qué está hablando usted? Cuando se levantaron contra Elías, Elías vino y dijo, vamos a ver quién es Dios de verdad. Vamos a ver quién es Dios de verdad, quién va a derramar fuego. Vamos a ver si Dios es Baal o si Jehová es Dios. Yo siento a Dios. Siento a Dios porque los tres que están ahí tímidos durmiendo. Dice, vamos a ver gente atrevida. Estamos hablando otra vez con gente atrevida. Bendito sea Dios. Tímido, agárrate tímido, que en esta hora te levanta con un poder y una autoridad terrible. Tú que no te atreves a predicar, que dices que no sabes predicar. Tú que dices que no sabes cantar. Tú que dices que no sabes hacer nada ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se levanta Elías, el nombre de Dios. Eso se quieren saber, vamos a ver quién es Dios. Porque estaban sirviendo a los dioses. Vamos a ver si Jehová es Dios de verdad. Corten el buey y póngalo en el altar. Y el Dios que derrame fuego será Dios. En estos tiempos faltan hombres así. En estos tiempos hay muchos hombres que Dios te bendiga. Dios te va a prosperar. Vente, pacta conmigo. Vente, dame tanto que Dios te va a perdonar. Y la gente siguiendo. Esa gente que no tiene ni chispa de unción. Porque la unción de Dios se ve y se siente. Si un hombre, por más palabras que tenga, no tiene la manifestación del Espíritu Santo, no es de Dios. Si un hombre no tiene las señales, si hay un hombre, un líder que mola lengua y no tiene la manifestación del Espíritu Santo, no es de Dios. Por más bonito que hable, si no tiene la manifestación de la lengua y de la unción, no es de Dios. Dios no lo graba. Hay que corregir a la iglesia, que es un peligro terrible en estos tiempos. Con esa gente maratónica. Y digo el nombre también en el enlace. Dando maratónica, robándole dinero a la gente. Gente que se le mira lo carnal, que no tiene ni chispa de fuego ni de unción, que se le mira la cara encima. Jamás me van a invitar a mí a predicar el enlace. Jamás. Vive para siempre. Que no me inviten, yo predico aquí. Si no me invitan aquí, yo vengo y predico allá en el Pedro, me voy allá y predico el mismo mensaje que estoy predicando aquí donde quiera que voy. Porque la palabra de Dios no se cambia ni se vende. Lo que es de Dios, de Dios, lo que es de Dios, de Dios, punto. Entonces vino Elías. Dios mío, Dios levante un predicador que derrame fuego del cielo. Para que la gente vea quién es de Dios, quién no es de Dios. Entonces vino Elías y dijo, vamos a ver quién es de Dios. Usted haga lo suyo y no lo mío. Y aquellos locos empezaron a hacer rituales, como los rituales que hacen muchos, y a brincar y a lanzar, y fueron más allá, empezaron a cortarse, y no bajaba fuego. Porque la gente cree que el fuego baja por los rituales, por los sacrificios que tú hagas. El fuego baja cuando hay una comunión con Dios. Oye. Si Elías se atrevió a retarlo es porque Elías sabía que Dios iba a descender el fuego. ¿Me está viendo? Si Elías lo retó es porque sabía quién era Dios. Porque meter a Dios en un lío así hay que conocerlo. Hay gente que habla de Dios pero no lo conoce. Hay gente que dice que Dios es real pero no lo conoce. Hay gente que predica de Dios pero no sabe quién es Dios. Vamos a ver quién tiene fuego. Vamos a ver quién es Dios. Ay, Señor. Yo voy a tener que derramar una unción así sobre la iglesia. Cuando vemos falsos profetas, ¿qué parece? ¡Vamos a ver quién es de Dios ahora! Dios mío sea Dios. Bendito sea Dios. Dígale al hermano que ha pasado que me levanta con una unción extraordinaria. Pero de verdad, con una unción terrible.
orar. Escuche bien lo que le digo, créalo el que lo crea, no lo crea el que no lo crea. Yo te estoy diciendo en esta tarde que Dios va a levantar la iglesia con unción poderosa, que aquí van a salir predicadores con unción poderosa, que no van a haber predicadores de otro lado, que aquí van a estar sentados alabando a Dios, defendiendo la palabra, defendiendo la sana doctrina, poder de unción. ¿Terminamos o qué? Los hijos siguen, lo dice ahí. Vive para siempre, aleluya. Vamos a ver la hora de la verdad. El hombre de Dios tiene que hablar por la verdad y tiene que comprobar la verdad. El que predica tiene que comprobar lo que está predicando. Usted puede venir a mí con mucho aquí, bla, 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 ñe. Si no tienes unción de Dios, no existe nada. La iglesia hoy está llena de grandes predicadores y predicadores muertos. Dios quiere gente de unción. ¿Sabe lo que quiere Dios? Gente que cuando el diablo lo vea, el diablo comienza a temblar. ¿Tú estás oyendo lo que te digo? Que cuando la oposición se levante, la oposición tenga que retroceder. En estos tiempos hay tantos predicadores falsos que el diablo no tiembla, sino que se sienta a escuchar su mensaje. Pues duro, pero hay que predicarlo. Porque en algún momento dado usted va a dar cuenta a Dios por lo que diga, por lo que haga. Y nosotros los líderes también. Y si yo no doy esta palabra a ustedes, el día de mañana Dios me va a reclamar a mí y me va a decir, yo te dije que la dijera, no la dijiste. Mucha gente que se está uniendo y está oyendo otros predicadores y está buscando otros predicadores para enriquecerse y están dejando de la palabra la sana doctrina. Si no habla no es de Dios, si no viene un ayuno, no pueden predicar. Si no viene la vigilia, Oh, vive para siempre, mío Jesús. Por su fruto lo conoceré, dice la palabra. bendito es Yo Dios. creo que muchos están diciendo el mensaje de la fe como mejor. Gloria a Dios, aleluya. Si no da fruto, no es de Dios. Si no da fruto de digno de arrepentimiento, no es de Dios. Vive para siempre, aleluya. Porque hoy en día se convoca ayuno, no viene nadie. Si se convoca oración, no viene nadie. Y queremos ver milagros y proezas, y queremos ver la mano de Dios. Y la escasez que la gente que quiere orar. Pero Elías, como sabía quién era Dios, como tenía una intervención personal, ¿sabe lo que dijo Elías? Ya ustedes se cortaron, ya ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer, ahora yo voy a invocar a mi Dios. Dios Todopoderoso le derramó fuego y le enseñó a aquellos baales y le enseñó a aquellos falsos profetas que todavía Dios responde cuando hay un pueblo de Dios que habla la verdad, que tiene poder, que tiene fuego, que tiene unción de lo alto. Ya Cristo viene. Amén. Ya Cristo viene. Amén, aleluya. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Amén. No me digo venir, tengo un punto más, pero lo voy a decir otra vez, ya Cristo viene. Por lo tanto, se van a levantar muchas oposiciones. Amén. Y si se levantan las oposiciones, tú decides si seguir a Cristo o retroceder. Tú decides si enredarte en la oposición con los falsos apóstoles, los falsos profetas de Baal, o irte con el hombre de Dios que conoce a Dios, sabe quién es Dios. Gloria al Señor, aleluya. No en más de Daniel estuvo 21 días orando. Daniel capítulo 10. Estuvo 21 días orando. Voy a terminar con esto porque quiero cantar un corazo terrible. Estuvo Daniel orando por 21 días. Y cuando Daniel estaba orando por 21 días, Dios le dio una visión a Daniel. Entonces le dice a Daniel, por entre medio de la visión, le da a entender que ya Dios había escuchado su oración. Oye bien, en guerra espiritual, a veces tú oyes que Dios te responde, no porque Dios no te ha oído, Él ya te oyó. Lo que pasa es que en la guerra espiritual le revela ahí que había un principado, el príncipe de Persia, que se estaba oponiendo a la liberación del pueblo de Dios. Oye bien, no era que Daniel no había sido escuchado por Dios, sino era que Daniel estaba en una guerra espiritual donde él clamaba y el enemigo que se le oponía. Aleluya. Vive para siempre, aleluya. Y es una revelación importante e intensa que usted tiene que entender cada vez que usted ora, cada vez que usted clama, cada vez que usted canta, cada vez que usted predica. Cuando usted predica o canta o ministra o hace algo para Dios, no es carnal, es espiritual. Por eso el enemigo lo va
Ponte de pie en esta hora.